Bienvenidos a todos a estas jornadas Argentina 2050, ¿qué país queremos en 30 años? ¿Sí? Estas jornadas que se están desarrollando desde el jueves y que vamos a continuar todo el día de hoy y mañana domingo, que vamos a cerrar con un panel en homenaje a Salvador Allende, a 50 años del golpe militar, que acabó con esta experiencia socialista en América Latina y con la vida del propio Allende. Nosotros convocamos estas jornadas, cuando digo nosotros digo el movimiento Argentina 2050, porque queremos discutir una serie de problemas y una serie de cuestiones que son centrales para el desarrollo nacional, sobre el cual nosotros tenemos una serie de propuestas, pero que lógicamente requieren del debate público, del debate más amplio, más fraterno posible, de contrastar con otras propuestas de gente que viene pensando, investigando, distintos especialistas que trabajan estas distintas temáticas, y sobre esa base hicimos esta convocatoria y pudimos reunir estos más de 40 paneles que tenemos estos días aquí en las jornadas, en este espacio que ATE, como adherente, amablemente nos ha cedido. El problema de la vivienda es uno de los problemas centrales hoy de la Argentina, que de una u otra manera viven la mayoría de los argentinos. Por eso era uno de los temas que resultaban ineludibles, que no podían faltar acá en estas jornadas de discusiones. Esta mesa entonces lleva por título El problema de la vivienda, diagnósticos y propuestas, y cuenta con la presencia de Miguel Ángel Barreto, arquitecto, doctor en antropología social, investigador principal de CONICET, especializado en políticas habitacionales y territoriales, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda y docente de la Universidad Nacional del Nordeste, que va a estar participando por Zoom. Nos acompaña también María Florencia Laviano, aquí a mi derecha, licenciada y profesora en Sociología, becaria de CONICET por IDAES UNSAM, especialista en el problema de la vivienda, en particular las prácticas de inquilinato en el mercado de alquileres en Cava. Nicolás Villanova, licenciado en Sociología y doctor en Historia, docente, ex becario doctoral y postdoctoral de CONICET, investigador del CEIX y militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Y Leandro Vera Belli, integrante del CELS, investigador del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en dicho organismo. Les recuerdo a todos que estamos usando el hashtag Argentina 2050 para comentar, postear fotos. Muchas de las mesas como esta están siendo grabadas, como se desarrollan muchas mesas en simultáneo. Invitamos a que sigan las redes Argentina 2050, tanto web, YouTube, Facebook, Instagram, y que de esa manera luego puedan ver los debates que se hayan desarrollado en otras mesas a las cuales no hayan podido presenciar personalmente, ¿sí? Así que con esos avisos ya paso a dar inicio al panel. Miguel, vamos a empezar con la exposición de Miguel Ángel Barreto. La idea es que tengamos cada uno 15 minutos iniciales para exponer, y así después podemos tener una ronda de intervenciones del público y sobre esa base poder ampliar algo que haya quedado pendiente en la exposición o que implique algún diálogo con los otros panelistas o responder las intervenciones del público. A los panelistas presentes les voy a pasar un papelito.
Miguel, llegado el momento, 5 minutos antes, si estás de acuerdo, menciono 5 minutos para hacerte saber cómo va el tiempo. ¿Puede ser? Sí, por favor. Bien, entonces inicia el panel Miguel Ángel Barreto. Lo escuchamos, Miguel. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marina. Saludo a mis compañeros, colegas que están en el panel, compañeras. La verdad que es un gusto, les agradezco la invitación enormemente. Me interesó muchísimo esto de pensar un poco para adelante. Hace un tiempo que ya venía escribiendo algunas cuestiones referidas a eso. Así que, voy a compartir una presentación que realicé. Voy a tratar de ser breve, pero espero que se vea. Ahí está. Voy a comenzar con algunos datos estructurales, ¿sí? Básicamente, cómo aparece reflejado el problema de la vivienda en los datos del censo de la Argentina. Si bien ustedes saben, el censo en general, la única perspectiva que arroja es la perspectiva material de la vivienda, por decirlo de alguna manera, y muy centrada en el objeto de vivienda, ¿no es cierto? Si uno lo mira en una perspectiva de largo alcance, permite extraer algunas conclusiones más o menos importantes, ¿no es cierto? Y una de esas conclusiones que son importantes de destacar es que en la Argentina, por más que los últimos datos censales sean de 2010 con respecto al déficit de vivienda, en la Argentina hay un déficit estructural que se arrastra de aproximadamente 1960, o por lo menos desde que hay registros censales similares y comparables, ¿no es cierto?, con respecto a la vivienda. Es decir, que aproximadamente en 50 años, hasta el 2010, el déficit ha permanecido estable en torno a unos 3 millones de hogares, ¿no es cierto?, que parecen situaciones habitacionales. Esto arroja una cifra aproximada de 12, 13 millones de habitantes en el país. Si bien no tenemos datos actuales del censo nuevo con respecto a esto, creo que esa permanencia estructural permite colegir que no ha cambiado demasiado la situación, ¿no es cierto? Este déficit estructural que afecta aproximadamente a 12 millones de habitantes del país, a la vez tiene una serie de características, ¿no es cierto?, como por ejemplo que casi la mitad de ese déficit afecta a viviendas que son de características recuperables, un 15% a viviendas que son irrecuperables, y también hay un porcentaje de aproximadamente el 40%, o había en el 2010, ¿no es cierto?, vivían en viviendas aptas, pero padecían hacinamiento de hogar. Otra serie de datos, y acá sí podemos incorporar, al menos parcialmente, los resultados provisorios que han salido del censo del 2022 hasta la fecha, que básicamente han sido los datos de vivienda particulares desocupadas y ocupadas, que nos permite también sacar algunas conclusiones importantes, además de este déficit estructural, ¿no es cierto? Uno de ellos es que en toda esta, digamos, progresión de décadas, tanto los hogares como las viviendas se incrementaron más rápido que la población. Esto es bastante lógico porque los hogares se vienen achicando en promedio, pero lo que no es tan lógico es la producción de vivienda, ¿no es cierto? Porque en ese ritmo van a ver que las viviendas ocupadas se incrementaron muy poco con respecto a lo que se incrementaron las viviendas desocupadas. Prácticamente un 131% es la tasa de variación porcentual que hay
en el crecimiento de viviendas desocupadas. Es decir, que acá hay que indagar un poco qué está sucediendo con respecto a la vivienda. Sin duda, hay mucho para decir de esto, ¿no es cierto? Lo podemos dejar después para el debate, pero digamos, no es que no se esté produciendo vivienda, sino que también hay una gran cantidad de viviendas que están quedando no utilizadas dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Así que ese es un dato importante a tener en cuenta. Otra perspectiva, ya no tanto de la vivienda exclusivamente, sino pensando desde una perspectiva de hábitat, como nos gusta a nosotros, es decir, ver la vivienda en el tejido territorial y en el tejido social, en la ciudad y también en el campo. Hace muy poco se actualizaron los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que ya a esta altura registran aproximadamente 5.600, 5.700 barrios populares en todo el país. Y esa cantidad equivale aproximadamente a 1 millón de viviendas en barrios populares, lo que antiguamente nosotros denominábamos asentamientos informales, o también villas anteriormente, ¿no es cierto? Afecta más o menos a 1,5 millones de hogares, y esto equivale aproximadamente a unos 4,5 millones de personas. Es decir, la problemática de los más afectados, por así decirlo, ronda en torno a los 4 o 5 millones de habitantes en el país. Aunque también acá hay que señalar que este relevamiento está en construcción y no necesariamente es un censo universal acabado, ¿no es cierto? Es probable que la población en estas condiciones y en esta situación sea bastante mayor que la que hasta ahora viene registrando el RENAVAP, que viene haciendo una construcción lenta y progresiva de datos, ¿no es cierto? Otra cuestión que a mí me interesa y que un poco nosotros estudiamos ya desde una perspectiva un poco más compleja del territorio, es la situación que nosotros llamamos de áreas urbanas deficitarias, ¿no es cierto? Que en realidad son todas las periferias de las ciudades en la Argentina que han tenido un crecimiento bastante deficitario desde el punto de vista de la integración al territorio y particularmente de contar con los servicios, las infraestructuras y calidad de vivienda adecuada. Acá yo muestro simplemente una fotografía satelital de un área urbana del Gran Resistencia que nosotros hemos estudiado hace algunos años, donde se puede apreciar la convivencia de un barrio cerrado, exclusivo, un barrio parque, con cancha de golf, etcétera, etcétera, rodeada de asentamientos informales, barrios populares o populosos barrios de la política pública de vivienda, y todo esto separado por un conjunto de barreras materiales, ¿no es cierto?, de vallas, de alambradas, donde no hay prácticamente ningún tipo de integración territorial, y es un territorio lo que nosotros llamamos altamente fragmentado, ¿no es cierto?, donde la fragmentación no solamente física, por los muros y las vallas que dividen, o los accidentes naturales, ¿no es cierto?, sino también particularmente es muy fuerte la división de las barreras simbólicas que categorizan, que diferencian, que marginan a unas poblaciones de otras de acuerdo a los estratos sociales, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco el territorio real de nuestras periferias en toda la Argentina, y sin duda hay un relevamiento que realizó las Naciones Unidas ya por el 2003 aproximadamente, que caracteriza este territorio de áreas urbanas deficitarias ya en una cantidad mucho mayor. Prácticamente 1/3 de la población argentina estaría habitando estos territorios fragmentados, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta perspectiva ya es bastante más compleja, ¿no? Yo le agregaría a eso otras problemáticas, como por ejemplo la distribución entre lo que son las diferentes provincias o el territorio nacional. Acá en el NEA, donde nosotros estudiamos y trabajamos, o en el NOA, el déficit es prácticamente el doble porcentualmente de lo que es en el resto del país. El déficit estructural es mucho mayor.
Por otro lado, otra característica que hay que tener en cuenta es las poblaciones rurales. Prácticamente el 80% del hábitat rural es deficitario. Y bueno, creo que ahí está Florencia y hay gente que sabe mucho más que yo de las cuestiones, de las problemáticas de la vivienda en alquiler o también de las cuestiones que tienen que ver con las desigualdades de género de las minorías, ¿no es cierto? Las poblaciones aborígenes prácticamente viven en un 100% situación de déficit habitacional. Bueno, ¿qué ha hecho el Estado, qué ha hecho la política pública durante todo este periodo? ¿Cierto? Yo generalmente me centro a partir de la historia del FONAVI porque es cuando se estructuró una política a nivel federal en todas las provincias del país y con un presupuesto centralizado a partir de una ley, ¿no es cierto? Porque obviamente hubo políticas habitacionales anteriormente, eso no, es imposible soslayar, ¿no es cierto? Pero que tuvo una estructuración territorial a nivel nacional, digamos, se va a dar a partir recién de 1976, cuando la dictadura militar pone en marcha una ley que había sido creada durante el gobierno del peronismo en el año o fines de 1972-73, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué aportó el Estado? Decía, en principio podemos decir que en este periodo, que va de prácticamente 60 años, sin entrar a decir quién hizo más, quién hizo menos, alrededor de unos 2,5 millones de soluciones habitacionales se implementaron en la Argentina. Es decir, si ustedes lo comparan con los tamaños que estamos hablando del déficit, van a ver que la incidencia de la política de vivienda no es tan significativa sobre ese volumen, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, destacar esta cantidad de soluciones habitacionales. Por otro lado, un poco el enfoque que ha tenido, o los enfoques que han tenido esta política, ¿no es cierto? Por un lado, lo que todos sabemos, el subsidio tradicional de las viviendas nuevas que construye el Estado a través de empresas constructoras, ¿no es cierto?, orientado fundamentalmente a la población que tiene ciertos ingresos como para poder pagar una cuota mínima de vivienda. Desde los años 90 en adelante, desde las primeras reformas del Estado, digamos, dentro de la democracia, también se realizaron políticas de mejoramiento habitacionales para atender un poco más la problemática de los barrios populares o el déficit cualitativo. Desde el 2003 en adelante, esto es ya con la etapa del kirchnerismo, también comenzaron a participar las cooperativas de vivienda y las organizaciones sociales en la producción del hábitat. Y una cuestión acá importante también a destacar es la primera etapa del programa Procrear, más o menos en el 2009-2010, ¿no es cierto?, que comenzó a aportar una solución de vivienda bastante interesante para las clases medias, desde el punto de vista crediticio, que recuperó un poco el espíritu del viejo Banco Hipotecario Nacional, ¿no es cierto? Sin duda lo que representó un quiebre y una nueva etapa en la política de vivienda es el régimen de integración sociourbana que se aprobó en el 2018 por ley, hace poco fue actualizado a través de la ley 27.694. ¿Y por qué representa un salto cualitativo? Bueno, porque definitivamente se dedica o está orientado a corregir los problemas de los barrios populares desde una perspectiva de integración territorial, ¿no es cierto? La ley definió a la integración sociourbana un poco como está puesta en la presentación, ¿no es cierto?, a la mejora y ampliación del equipamiento y de la infraestructura de los barrios, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad,
el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para el nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Sin duda acá hay un enfoque totalmente diferente que nosotros hemos desde hace mucho tiempo pedido, digo nosotros, digo el sector académico, ¿no es cierto?, que trabaja estas problemáticas, y lo plantea desde una perspectiva de acciones progresivas, integrales, participativas, con enfoque de género, diversidad. Sin embargo, dos cuestiones quiero señalar ahí. Por un lado, que en la ley no aparece muy mencionada la problemática en sí de la vivienda, más de la urbanización, ¿no es cierto? Y por otro lado, por ahí tampoco se hace demasiado énfasis en la sostenibilidad ambiental, a pesar de que esto en la Secretaría o Subsecretaría de Integración Sociourbana se está comenzando a trabajar las problemáticas, ¿no es cierto? ¿Por qué comento esto? Porque esta experiencia de los programas de integración sociourbana que en América Latina se han venido experimentando desde los 90 en adelante, ya tienen cierta enseñanza o han dejado cierta enseñanza, ¿no es cierto? El caso de Brasil con Favela Barrio y después toda la política que implementó el gobierno de Lula, o el caso de las políticas en Colombia de integración sociourbana, son interesantes desde el punto de vista de lo que han corregido y de los problemas que han dejado, ¿no es cierto? O están dejando. Acá hago un poco utilización de algunos aportes de una colega brasileña, María de Lourdes Joaquín. Ella habla de una etapa de nueva pobreza en los barrios donde se intervinieron con los programas de integración sociourbana, ¿no es cierto? Sobre las obras realizadas aparecieron nuevas construcciones, digamos, precarias o en el caso de Medellín, por ejemplo, sectores que quedaron afuera de los procesos de integración directamente no fueron incluidos, ¿no es cierto? Entonces, creo que acá hay una enseñanza importante a tener en cuenta para esta nueva etapa en Argentina. ¿Dónde está el problema, en definitiva, ¿no es cierto? Esa es un poco la cuestión. Para nosotros, sin duda, el problema es un problema del modelo de desarrollo. Es decir, la persistencia de una economía informal que si no se la puede superar, sin duda, por más que se invierta mucho en el territorio con respecto a programas de mejoramiento de integración sociourbana, es probable que ocurra lo que estaba señalando, ¿no es cierto? Es necesario avanzar en un sistema de mayor protecciones sociales que brinden soluciones, no solo de buenos estándares, sino particularmente avancen en lo que tiene que ver más con la integración social de las poblaciones a la sociedad, ¿no es cierto? Sin duda, todo este proceso, digamos, de ausencia de protecciones sociales, de ausencia... ¿Perdón? Miguel, discúlpame, no sé si me estabas escuchando los avisos previos anteriores. No sé si podrías entrar en las conclusiones. Creo que vas encaminado a eso, pero como Perfecto. No estoy segura de si podrías ir cerrando en 2 minutitos, no más que eso. Bien, ya cierro. Decía en varios trabajos que analizaban, ¿no es cierto?, un poco este largo tiempo de desarrollo de la política habitacional ha sido un pendular entre dos enfoques, ¿sí? Un enfoque que ha atendido a las protecciones sociales, al estado de bienestar, y un enfoque de mercantilización o de profundizar las medidas neoliberales. Yo he separado esto un poco en las diferentes etapas de políticas habitacionales que hubieron en la Argentina. No voy a detenerme acá, pero sin duda, digamos, tanto la etapa de la dictadura como la etapa de la reforma del Estado, del gobierno de Menem, o la corta etapa del gobierno de Macri, se han profundizado las políticas de tinte negro, por más que también se hayan realizado intervenciones, digamos, de las características que estoy señalando para reparar territorios, ¿no es cierto? Y en cambio, las políticas de protección de derechos, que son un poco las que
a nosotros nos ilustra cómo debería ser el futuro de las políticas, han tenido todavía, digamos, no una incidencia tan fuerte y han estado permeadas de alguna manera por procesos, digamos, de neoliberalización o de mercantilización de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, básicamente usamos mucho, o yo he propuesto hace ya bastantes años el concepto de hábitat digno para caracterizar cómo deben ser estas relaciones y particularmente pensar no solamente la integración física del déficit habitacional al territorio, sino particularmente esto tiene que estar acompañado de los factores que hacen a la integración social, el trabajo decente, la salud, la educación, la seguridad, ¿no es cierto? Son ejes estructurantes que deberían formar parte en un todo con las políticas de intervención territorial. En el 2018 escribí un trabajo para Brasil justamente sobre el futuro deseado de las políticas habitacionales, sobre esto que estamos reflexionando, y con esto cierro, ¿no es cierto? Básicamente, ¿cómo debería ser ese futuro? Bueno, en principio capitalizar todas las enseñanzas que han dejado las políticas hasta hoy, ¿no es cierto? Avanzar en el mejoramiento de barrios con objetivo de integración física, pero fundamentalmente social y con enfoque integral de soluciones dignas, adecuadas, de estándares adecuados, digamos, que contribuyan siempre a consolidar una ciudadanía plena. Hay que abandonar definitivamente los postulados neoliberales. La vivienda en el nivel social no es una mercancía, debería ser un servicio social, por lo tanto hay que avanzar en el proceso de desmercantilización del acceso y también de la producción, ¿no es cierto? Así que un poco esto es fundamentalmente el enfoque que debería, a nuestro modo de ver, tener una política habitacional hacia el futuro. Bueno, eso es todo lo que quería señalar. Disculpen si me extendí demasiado. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la exposición de Florencia Laviano y Leandro Vera. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Para ir presentando, mi idea es dar algunos datos sobre el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler en el último tiempo. Yo en particular trabajo sobre la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que este es un problema que tiene especificidades porteñas para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero que también ocurre en otras ciudades con otras características. Desgraciadamente no tenemos muchos datos, hay poca investigación en alquiler y la investigación, sin embargo, empieza a haber cada vez más y empieza a haber cada vez más en otras ciudades. Hay equipos que vienen trabajando en Córdoba, pero también hay gente que está trabajando en Río Negro, algunos trabajos que empiezan a hacerse en la Patagonia, que tienen especificidades vinculadas al turismo, vinculadas a ciudades universitarias, vinculadas a ciudades asociadas a empleos temporales, estacionales, digamos. En ese sentido, también mi interés es como destacar dos cuestiones. Por un lado, pensar en la vivienda, digamos, en su uso y entonces cómo el acceso a la vivienda mediado por el mercado condiciona el acceso a un derecho, pero también condiciona usos específicos, digamos, la relación jurídica y económica a partir de la cual se tiene la vivienda afecta la forma en la que vivimos y la forma en la que la habitamos, pero por el otro lado también tener presente que la vivienda es un bien económico en este contexto, digamos, en el marco de cómo se ha dado la política y la economía en Argentina. En relación a eso, me parece que es importante tener presente que la vivienda afecta la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso. No tanto del ingreso, bueno, del ingreso sí, pero también de los gastos. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante y creo que es algo interesante para tener presente porque en tanto distribución de la riqueza tiene consecuencias intergeneracionales. Es decir, como vamos a ver ahora, estos bienes que son bienes durables y que duran varias generaciones afectan la posibilidad de capitalización de los hogares. Pero bueno, me estoy adelantando. Esto es
es un panorama para que tengan una idea de cómo se da la distribución del régimen de tenencia en Argentina. Los primeros son datos censales, el último es el dato de la EPH, porque es lo que tenemos, la EPH es la encuesta permanente de hogares, y lo que se puede observar es cómo a partir del 47, que es el cuarto censo nacional, pero el primero que tiene ciertas características que nos permiten hacerlo comparable y hacerlo comparable con otros países del mundo, a partir del 47 empieza a aumentar la cantidad de hogares propietarios y empieza a reducir la cantidad de hogares inquilinos. Eso está asociado a cuestiones históricas y políticas, y a políticas similar, digamos, en línea con lo que decía Miguel, a políticas afirmativas activas por parte del Estado de promover el acceso a la vivienda en propiedad. Muchas veces esa promoción del acceso a la vivienda en propiedad se dio a través de créditos con tasas negativas y eso habilitó que muchos hogares pudieran acceder a esa vivienda. Y de vuelta, pensemos en las consecuencias intergeneracionales y a la posibilidad de acumulación de esos hogares. Pero a partir de los 70, que es lo que se empieza a ver en el censo del 80, hay una serie de transformaciones económicas, políticas y culturales que dificultan o que vuelven esta trayectoria un poco más errática. Y a partir del 2001 lo que vemos es que la cantidad de propietarios comienza a bajar y la de inquilinos a subir. ¿Pueden pasar al siguiente? En el caso de Cava es mucho más marcado. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de propietarios al principio asciende muy fuerte y a partir del 2001 desciende muy claramente y la cantidad de inquilinos aumenta. Piensen que la cantidad de inquilinos, por las estimaciones que tenemos, entre el 2001 y el 2022 prácticamente se ha duplicado. Y la cantidad de propietarios pasó de un 67% en el 2001 a menos del 50% en el 2022. Y eso se da a despecho del boom constructivo post-crisis del 2001. ¿Pueden pasar al siguiente, por favor? Y eso me parece que es interesante cuando pensamos a la vivienda en términos de riqueza. En Argentina no hay muchas, sobre todo después de la crisis del 2001 y a pesar de los intentos y de las reformas financieras que se hicieron durante los 70s, los 90s y durante el macrismo, no hay acceso a diversos instrumentos financieros. Digamos, en otras partes del mundo los hogares ahorran en acciones, en bonos, en fondos de pensión, en diferentes cosas. En Argentina no hay muchos instrumentos de ahorro ni muy sofisticados. Entonces los hogares tienden a ahorrar o en dólares o en viviendas, que además están dolarizadas desde los 70s. Entonces cuando pensamos en el acceso a la vivienda en propiedad, lo que estamos pensando, insisto, es en la distribución de la riqueza. Este es el patrimonio de los hogares. Es decir, que cuando aumenta el precio del metro cuadrado, lo que aumenta es la riqueza de los propietarios y lo que aumenta es la distancia entre los propietarios y los no propietarios. En la filmina anterior yo les mostraba que baja la cantidad de propietarios, pero la baja en la cantidad de propietarios se da a pesar del aumento en la cantidad de propiedades. Este gráfico de acá lo que muestra es la cantidad de viviendas nuevas construidas hasta el 2018 y el aumento del valor del metro cuadrado en dólares. Es decir, que hay menos propietarios que tienen cada vez un bien más, digamos, que acumulan cada vez más bienes que son cada vez más valiosos. Y este gráfico es correlativo a aquel otro. Este es de un observatorio de la Universidad de la Empresa, de la UADE. La UADE calcula todos los meses un índice de acceso al metro cuadrado del salario formal. Y de vuelta, sabemos que en Argentina la formalidad no es la forma, no es la generalidad en el acceso al empleo, y lo que dan cuenta es la cantidad de salarios que hacen falta para acceder a un metro cuadrado. Piensen que en el marco del, creo que eso tiene que ser más o menos 2019, el pico que se ve arriba, hacen falta prácticamente 7 salarios y medio para acceder a un metro cuadrado. Es solo para tener una referencia. Y a la vez ven cómo aumenta y que ese aumento está vinculado con el aumento del precio en dólares y también con un desacople entre los salarios y el dólar. Bueno, ¿podrían pasar al siguiente, por favor? Pueden pasar al siguiente y después volvemos a esta porque me parece que va a ser más claro. Esto es un poco lo que les decía recién. Si nosotros pensamos en 3 hogares, un hogar que es propietario de la vivienda que habita, un hogar que no es propietario y un hogar que es propietario de la vivienda que habita el que no es propietario, vemos cómo la vivienda tiene consecuencias en términos de flujos, es decir, hay alguien que no gasta en alquiler, hay alguien que gasta en alquiler y hay alguien que compra, que cobra el alquiler.
Y además tiene consecuencias en términos de stock, en términos de patrimonio. Y eso es clave para pensar la desigualdad. Tendemos a pensar la desigualdad en términos de empleo, por ejemplo, en términos de ingresos, pero no estamos pensando qué están pasando con estas otras dimensiones que, como vemos, se están profundizando y que no da la impresión por las políticas, por las políticas de los últimos años, que eso se vaya a revertir. A la vez, otra cosa que observamos es, por un lado, que la vivienda en las mediciones del Estado tiene un lugar más bien marginal. El recuadro de arriba, como dice, es la descripción de la metodología del IPC, es decir, la forma en la que calculamos la inflación. El alquiler tiene una parte prácticamente insignificante, pero eso también da cuenta de la forma en que el Estado viene abordando el problema. Por otro lado, además, acá no se puede apreciar mucho, pero sí ya observamos que hay diferencias en los ingresos de los hogares inquilinos y de los hogares propietarios. Si volvemos a la anterior, este tema de tener que gastar todos los meses para pagar el alquiler afecta la forma en que las personas acceden al mercado de trabajo. Porque si vos no podés renunciar, porque tenés que estar cobrando todo el tiempo, si vos no podés renunciar, o vos no podés, por ejemplo, no podés discutir, digamos, en qué condiciones discutís tu situación laboral, qué tenés como para negociar, si tenés que sí o sí garantizar el flujo de ingresos constantes. Esto se refleja, por un lado, en las tasas de actividad. Las tasas de actividad son las personas que están trabajando, buscando trabajo, digamos, empleados y desempleados, y empleadas y desempleadas, y vemos que entre inquilinos y propietarios varía, y esto está controlado por edad. Entonces, no es simplemente que hay muchos jubilados que son propietarios, sino que hay muchas personas activas que pueden no trabajar, que pueden excluirse del mercado de trabajo, en parte porque no tienen ese gasto. Pero además pensémoslo en términos de crisis. Si en el 2001 el 67% eran propietarios, el desempleo afectaba de una manera completamente distinta a cómo puede afectar el desempleo hoy por hoy. Digo, la relación entre mercado de trabajo y mercado de la vivienda es clave. Es clave para entender la desigualdad, pero es clave para entender también cómo se reproduce y dónde están las instancias de dominación, básicamente. Por otro lado, vemos además que inquilinos y propietarios tienen tasas de formalidad diferentes en el trabajo. Y eso también es interesante, porque también tiene que ver con esta noción de que en peores condiciones para resistir malas condiciones laborales, afectan a la formalidad e informalidad. Digamos, vos no podés decir, no, mira, no me gustan estas condiciones, pero a la vez los trabajadores informales están en peores condiciones para acceder al mercado de alquileres, porque no tenemos garantías, porque no tenemos recibo de sueldo en blanco, porque no tenemos forma de comprobar que tenemos ingresos, etc. Y si pueden pasar a la siguiente, por favor, y a la otra. Bueno, ok, yo dejo por acá. Esto tiene que ver con la evolución de la vivienda ofertada y el precio en términos reales. Lo único interesante es pensar que, a pesar de que el precio del alquiler en términos reales se mantiene más o menos constante, o sea, baja entre el 2017 y el 2020, pero luego se recupera y está a niveles similares a los del 2013, el stock continúa bajando. Le voy a pasar la palabra a Leandro para que hable un poco del trabajo que venimos haciendo con el CELS y en particular otra encuesta. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias, Flor. Voy a empezar por el principio, que es que no sé si todos saben qué es el CELS. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos, y que desde hace tiempo venimos trabajando la cuestión del derecho a la vivienda, pensado no solo como un derecho a tener un techo, sino como el derecho ampliado de todo lo que implica tener una vivienda, que un poco Flor acá lo fue diciendo. ¿Se puede pasar, por favor, a la siguiente filmina? No sé quién está. Gracias. Nosotros empezamos a trabajar, a estudiar la problemática y a producir información de los inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires en pandemia, junto a IDAES, porque pasó algo muy particular en la pandemia, que es que el gobierno nacional, en un contexto de emergencia sanitaria, dictó un conjunto de medidas. Aquí están los textos, ahora los cuento un poquito. Dictó un conjunto de medidas
que hacían pensar de que por fin empezaba a ser parte de la política de vivienda la problemática del alquiler. En pandemia hubo un decreto muy atípico, muy particular, que no suele reproducirse, no suele haber de esos, que prohibió los desalojos, congeló los precios de alquileres, prorrogó los contratos y permitió a los inquilinos acumular deuda. Es decir, los inquilinos podían no pagar su deuda, no pagar su alquiler y acumular la deuda y resolverla cuando se resuelva la pandemia, ¿no? Así era un poco el decreto. En ese momento nos pareció importante producir información que no había, como dijo Flor. El gobierno nacional no produce información sobre los inquilinos únicamente a partir de la encuesta permanente de hogares, que uno tiene como que ahí armar un par de cruces como para obtener información. Y lo que observamos en ese momento, y después llegamos a un conjunto de propuestas para poder resolverlo, era que los inquilinos se habían endeudado un montón con los dueños de sus viviendas y nadie sabía cómo se iba a resolver. Es decir, el gobierno nacional dictó unas medidas específicas diciendo, bueno, esta población que no tiene su vivienda, que merece su techo, tiene que ser protegida, es decir, no se la puede echar de su vivienda por más que no pague. No dictó medidas para poder resolver la situación. Es decir, se tomaron medidas pensando que esta población necesitaba medidas específicas para poder proteger su vivienda, pero después se descontinuó rápidamente la idea de que los inquilinos y las inquilinas tengan que tener una política de vivienda específica. Estos son todos documentos que ustedes los pueden descargar de la página del CELS, que son un documento que es una encuesta que hicimos en la pandemia, un índice de vulnerabilidad inquilina y después 2 libros que tienen un poco de teoría respecto a lo que implica ser inquilino y qué pasó en pandemia. ¿Se puede pasar, por favor, la siguiente, Filmina? Muchas gracias. Bueno, como les contaba, hicimos esta encuesta que la hicimos en pandemia por primera vez y la volvimos a hacer el año pasado y la volvimos a hacer este año. Perdón, la hicimos en el 2020, 2021 y 2022. Es una encuesta telefónica a inquilinos del AMBA donde se le pregunta a partir de un llamado telefónico cuáles son sus características. La siguiente, Filmina, por favor. Esto es lo que habíamos observado en pandemia, que lo que habíamos visto era que la gente había visto una merma en sus ingresos, o sea, casi el 70% tuvo ingresos menores, y a su vez el 60% tenía atrasos en impuestos, servicios y demás. La siguiente, por favor. ¿Por qué vuelvo al tema de estos datos y por qué lo traigo ahora? En el 2020 nos dieron lo que acabamos de traer. En el 2021 volvimos a hacer la encuesta, ya pasada la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, pero el gobierno nacional de un día para otro dijo, che, nada más pandemia, abrimos todo, se acabaron todas las medidas. En el 2021 había una merma laboral, es decir, los inquilinos trabajaban, pero había una gran parte que todavía seguía buscando trabajo. En el 2022, la parte que no trabajaba y no buscaba trabajo aumentó, pero la parte que buscaba trabajo disminuyó, es decir, hay más inquilinos trabajando que en el 2021. La siguiente, Firmina, por favor, ya estamos. Sin embargo, se sostiene que casi la mitad de los inquilinos piden prestado a familiares o piden prestado a bancos o piden adelantos para poder resolver su situación. Y la mayoría de las personas que piden prestado a particulares y que piden prestado o que piden adelantado lo utilizan para pagar el alquiler. Todo esto habla de una situación de fragilidad que acá recién Flor la presentó, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con las economías domésticas donde tienen que priorizar sus ingresos y además tienen que endeudarse para poder sostener el alquiler? Que es una cuestión que está muy, muy invisibilizada. Y dialogando esta Firmina con la anterior, con la cuestión del empleo, vemos que aún teniendo más empleo que el año pasado, o sea, estos 2022 y 2021, pero bueno, ya está, o sea, es el último dato que tenemos. Aún teniendo más empleo que en el 2021, el porcentaje de dinero que piden prestado para pagar el alquiler se mantiene. Es decir, los inquilinos tienen más trabajo y aún así tienen que sostener una deuda para poder pagar el alquiler.
Esto habla de varias cuestiones. En primer lugar, de la merma en los ingresos que hubo estos últimos años, ¿no? Del ajuste que hubo, invisibilizado o no, pero un ajuste fuerte en los ingresos. Por más que ganen más o trabajen más, la gente tiene que destinar más ingresos a pagar sus costos. Y por otro lado, también, volviendo a lo que dije al principio, nosotros tuvimos una apuesta de que el Estado Nacional iba a tomar la política de vivienda como una política la política de alquiler como política de vivienda, iba a incorporar en sus directrices, en sus acciones, la cuestión del alquiler, y esto no fue así. Entonces, en pandemia también se sancionó una nueva ley de alquileres que implicó un conjunto de cambios importantes en el mercado de alquiler, y lo que vemos es que hoy los inquilinos han quedado solos, endeudados y en una situación de alta fragilidad y vulnerabilidad. Miguel hablaba de la política de vivienda. Yo creo que si uno quiere pensar de aquí en adelante, ¿no? La convocatoria de esta jornada, ¿qué país queremos? Uno de los problemas es el alquiler. Para poder evitar, Miguel planteaba algo que estaba interesante de, bueno, ¿cuál es el déficit y cómo lo resolvemos? Eso está súper interesante y creo que es plausible. Sin embargo, me parece que para poder pensar para adelante hay que tomar un conjunto de medidas para evitar que se sigan reproduciendo ese tipo de ciudades o ese tipo de forma de habitar las ciudades. Nosotros, desde el CELS, junto a Unidades y un conjunto de otras organizaciones, apostamos a fomentar y articulamos con organizaciones de inquilinos de todo el mundo. Creemos que la problemática está creciendo en todo el mundo porque hay un cuello de botella entre un mercado hipotecario que se agotó, en casi todos los lugares del mundo está agotado, o sea, no hay hoy en día políticas de compra de vivienda fuerte como en otro momento, y cada vez más inquilinos. Entonces, vuelvo a lo anterior, si queremos pensar de aquí a 30 años, creo que una política importante es la regulación de los alquileres en las ciudades. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la última exposición de Nicolás Villanova. Bueno, buen día a todos, a todas. Muchas gracias por haber venido acá, a los panelistas, al público también, por supuesto. Bueno, arrancar último tiene esa ventaja de, bueno, muchas cosas ya se dijeron, tenemos muchas coincidencias, quizás alguna disidencia como para plantear, como para abonar a un debate, para plantearlo ahora y para seguir, obviamente, debatiendo de aquí a futuro, ¿no? El problema de la vivienda, efectivamente, pasa a la primera gráfica. Yo había preparado una serie de datos, no se gasten muchos en mirarlos porque son prácticamente iguales, así que no sé si voy a plantear el tema de los datos. Lo único que quiero decir sobre esto es, en primer lugar, y para ir introduciendo el tema, ¿cuáles son los problemas de la vivienda? O mejor dicho, ¿cuáles son las causas de los problemas de la vivienda? ¿O qué significa hoy hablar de la vivienda en Argentina? En primer lugar, es un problema nacional. Afecta a todo el país, como dijo algún cantautor, de Ushuaia a La Quiaca. ¿Sí? Problemas hay en todos lados, en cualquier rincón del país, ya lo decía Miguel Ángel con su exposición, y acá Florencia y Leandro también esbozaban que es un problema de tipo nacional, aunque seguramente tiene sus especificidades. En segundo lugar, el problema de la vivienda afecta al conjunto de la clase obrera, que es efectivamente el conjunto, la mayoría del país. En tercer lugar, es un problema que tiende a agravarse. Es decir, cada vez estamos en presencia de mayores problemas de vivienda. Acá Florencia mostraba la evolución de los inquilinos y otros regímenes de tenencia no propietarios posterior al 2001, que la problemática parece agravarse. Y Miguel Ángel decía muy bien que desde los 70 a esta parte el problema, o de los 60 a esta parte, el problema pareciera que tiende a agravarse. Aunque uno ve los censos y algunas cosas mejoran o aparentemente mejoran, porque siempre detrás de los datos censales hay muchos criterios y demás, pero pareciera que la cosa tiende a empeorarse. Y por último, es un problema que está atravesado por la renta urbana. Es decir, hay una gigantesca disputa por la renta urbana, porque a todo este problema del déficit habitacional, en paralelo que aparecen los grandes desarrollos urbanísticos.
nosotros que tenemos compañeros allá en Guernica, en Ezeiza, en los barrios, cada vez que uno va, encuentra un montón de countries y barrios cerrados uno al lado de otro, rutas enteras hechas para los countries, porque antes no existían, ¿no? Caminos enteros, infraestructura, ¿no? Fabricada y elaborada por el Estado para esos gigantescos desarrollos. Por lo tanto, el problema de la renta urbana está presente entre propietarios, inquilinos, déficit habitacional y demás. Ahora bien, ¿qué es lo que expresa el déficit habitacional? El déficit, cuando lo vemos hoy, los datos son prácticamente los mismos, porque usamos más o menos las mismas fuentes. Por ahí ustedes que desarrollan alguna encuesta o algo pueden precisar más. Pero acá estamos hablando de un problema que afecta a millones de personas. Cuando uno observa el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo del censo del 2010, la suma de todo eso son 4.100.000 viviendas. Es decir, afecta en el 2010 a 16 millones de personas, el 40% de la población argentina. Estamos hablando de déficit. ¿Qué es el déficit habitacional? Es el punto de llegada. ¿El punto de llegada de qué? El punto de llegada de una serie de problemas sociales. El problema del desempleo. El problema, decían acá, de la precariedad laboral. El problema de la informalidad. Hoy en la Argentina hay 5.200.000 obreros en negro. Esos asalariados en negro pueden alquilar teniendo alguna garantía. ¿Qué garantía tienen? Ninguna. ¿Pueden acceder a un crédito? Imposible. ¿Pueden acceder a un crédito incluso como política de Estado, tipo el Procrear? No hay forma de presentar ningún recibo de sueldo. Esa población no le queda otra que o alquilar en el mercado informal, en las peores condiciones, o irse a vivir a los llamados barrios populares, que son villas, asentamientos y barrios muy precarios. Diapositiva. Justamente marca, yo tengo los datos más desactualizados de lo que presentó Miguel Ángel, pero 3 millones, casi 4 millones de personas en condiciones terribles en los barrios populares, villas y asentamientos, donde el 94% de las viviendas y hogares no tenía acceso a red de agua. El 98-99% no contaba con acceso a red cloacal. Es decir, en estos barrios las redes, los servicios sociales no existen. La siguiente... indicadores más actuales del 2019 del INDEC prácticamente dicen más o menos lo mismo. Es decir, el déficit es gigantesco, abarca a una población enorme. La filmina que sigue, no quiero repetir, digamos, los problemas para comprar. Es decir, acá un gráfico entre barras azules y rojas, donde los asalariados registrados, si querían comprar una vivienda, en la década del 90, tenían que, si destinaban todo su salario de bolsillo, tardaban más o menos 8 años. 8 años en pagar una vivienda. Luego del 2001 la situación se agrava, entonces pasan a tener que garantizar 15 años, insisto, una situación irreal. Es decir, si todo el mundo tuviera que poner todo su salario de bolsillo, cosa que no existe. Estamos hablando de los asalariados registrados. Después del 2016, 2017, 2018 y en los últimos años, 20 años de su vida pagando todo su salario de bolsillo sin vivir, sin comer. Bueno, imagínense esto para el asalariado no registrado, que en los 90 tenía que destinar 15 años de su vida, de salarios de su vida, después del 2001 30 años y en el 2020, 2018, 2017 50 años. ¿Sí? Es decir, comprar es imposible para la clase obrera. Imposible. La siguiente filmina, o la siguiente diapositiva. El problema de los alquileres, lo mencionaban muy bien los chicos, no lo voy a desarrollar acá. Siguiente filmina. Otros problemas, además de la cuestión de los alquileres, lo caro que están, la propiedad, lo imposible que es acceder, algo que también mencionaba Miguel, que lo dijo, el problema de la urbanización, los servicios públicos y demás. En la Argentina del 2004 al 2015, y si uno observa los datos más actuales, no ha cambiado esta situación, entre el 13 y el 15% de la población argentina urbana, estos son datos de la EPH, vive en zonas que son inundables, que en el último año se inundaron. Y no está el dato acá porque no lo traje, pero el 6% de la población, también a lo largo de todo este recorrido, vive a menos de 3 cuadras de algún basural. Es decir, son millones de personas, porque el 15% son millones de personas, que habitan en viviendas, por más que sean propietarios o no, no importa el régimen de tenencia acá,
viven en condiciones terribles. Y la siguiente diapositiva, yo lo que busqué hacer es una cuenta, siempre con la EPH. Esto no son cuentas censales, son proyecciones que uno puede hacer. Y si uno dice, bueno, contemos a la población que tiene por lo menos uno de estos problemas. Problemas en los servicios públicos, problemas de tenencia de vivienda, problemas de que alquilan en situaciones terribles, problemas que no tienen red cloacal, o pisos que son material de la vivienda que no es, digamos, adecuado. Bueno, si uno dice, bueno, ¿cuántas son las personas que tienen al menos uno de estos problemas? Son el 60% de la población urbana. Es decir, que cuando uno habla del déficit habitacional, que obviamente tiene que ver con el régimen de tenencia, pero también con otras cuestiones, como decía antes, es un punto de llegada. No solamente se deben a la caída tendencial del salario, al problema del desempleo, al problema del empleo negro, al problema que el empleo registrado cada vez nos paga menos y cada vez es más difícil alquilar, o el alquiler se lleva la mitad o más de nuestro salario, por lo tanto se degradan nuestras condiciones de vida. ¿Sí? Ese es un punto de llegada, pero también es un punto de llegada el déficit habitacional para señalar el fracaso de la sociedad entera. Es decir, ¿el fracaso de qué? De todas las políticas estatales habidas y por haber. Miguel Ángel mencionaba el FONAVI, los planes de construcción federales de vivienda a partir del 2003, y si uno analiza cuántas viviendas se construían por año, en los 80 se construían más o menos 39.000 viviendas por año, en 30.000, en los 90 39.000 viviendas por año, con toda la política del FONAVI. Luego, entre el 2000 y el 2004, pasaron a construirse 22.000 viviendas por año, y en el mejor momento del kirchnerismo, pasaron a construirse 38.000 viviendas por año entre el 2005 y 2014, es decir, menos que bajo el menemismo. Entonces, toda la recuperación del kirchnerismo, bueno, fue una recuperación muy relativa, porque no resolvió el problema de la vivienda. Ahí están, como bien se señalaba antes, los datos censales del 2010, y si uno adelanta un poquito con algunos datos de la EPH u otros registros como el RENAVAP, tampoco han resuelto. ¿Y qué llegó después? La política del procrear, que se lanza en el 2012. Entonces, bueno, otra vez el Estado viene a resolver los problemas. El 2012 se lanza el procrear. En el 2010, el Censo Nacional, o sea, 2 años antes, decía que había 3.400.000 familias que no eran propiedad de su vivienda, que no eran propietarios. Entonces uno dice, bueno, el procrear viene a resolver esto. ¿Y qué es lo que la propuesta del procrear, en su lanzamiento, del 2012 al 2016? La construcción de 400.000 viviendas. Es decir, 3.500.000 familias, hogares con necesidad de vivienda, la resolución es 400.000 viviendas. Por supuesto, se inscribieron ¿cuántos? 1.350.000 familias para obtener su vivienda. ¿Y a cuántos se la dieron? A muy pocas, a 200.000, un poco menos, 190.000, hasta el 2016. Conclusión, la política del procrear fue un fracaso total en materia de vivienda. Y esto hay que decirlo así. Luego vinieron los proyectos... 5 minutos. Luego vinieron los proyectos más, bueno, para aquella población que ya no puede comprar, no puede acceder a un crédito, ni siquiera un crédito blando, ni siquiera un crédito del Estado, como el procrear, que se necesita estar en blanco, registrado. Pero bueno, supongamos que hay una población, hay 5 millones de personas que no pueden. Y entonces, ¿qué vinieron? Bueno, las políticas de construcción a través de las cooperativas y demás. Y ahí tenemos sueños compartidos. Es decir, un robo y un fracaso total. Hay que decirlo así. Hay que decirlo como lo fue. Hay incluso auditorías que explican cómo la empresa de los hermanos Joclender, ¿sí?, dejaron viviendas a medio hacer, negreaban a los trabajadores. Hay auditorías de esto, ¿sí?, que se hicieron y que están ahí en internet y pueden ser consultadas por cualquiera. O bien la política, por ejemplo, de vivienda en Jujuy, a través de las cooperativas de Milagrosala, que explotaba a los obreros cooperativistas durante 12 horas por día y les pagaba menos del salario mínimo vital y móvil. Es decir, una gigantesca tasa de explotación a obreros y obreras que necesitaban su vivienda y que, bueno, ahí todos sabemos después las denuncias que hicieron contra Milagrosalas, los aprietes, etcétera, etcétera. Es decir, esa fue la política
de vivienda que nos legó el kirchnerismo, pero también el macrismo, porque el macrismo hizo poco y nada en materia de vivienda, ¿sí? Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con una situación que no se resuelve, o mejor dicho, hasta ahora no se ha resuelto. Uno podría decir, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y bueno, podemos decirle a este gobierno que impulse, como hace el plan Casa Propia, y otra vez más créditos y créditos blandos, pero eso evidentemente ya ha fracasado, porque la política de vivienda es una política a cuentagotas. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo construimos millones de viviendas. No 400.000, 200.000, 60.000 soluciones habitacionales. No. ¿Cómo construimos una política de millones de viviendas? Me parece que lo que tenemos que pensar es eso. Segunda pregunta que yo me hago en voz alta y la comparto con ustedes. ¿Es posible que este gobierno o el que venga nos pueda resolver el problema de la vivienda? O sea, de una política de millones de construcción de millones de viviendas, cuando ya han gobernado gobiernos peronistas, radicales, dictaduras, kirchneristas, macristas, ahora podríamos decir albertistas, y la situación no se resuelve o no se resuelve hasta ahora. ¿Podemos confiar en el gobierno que venga, en que va a construir esto? Bueno, yo creo que no. Por lo menos ajustándome al diagnóstico. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué proponemos? Bueno, por supuesto que esta es una jornada para pensar propuestas, ¿no? No vamos a señalar acá si lo que vamos a decir es lo que hay que hacer efectivamente y si eso va a resolver. Bueno, son propuestas. Habrá que debatirlas, habrá que ponerlas sobre la mesa y pensar. Pero, por ejemplo, hace poco nosotros nos pusimos a investigar en las cercanías qué lugares hay para construir muchas viviendas. Cuando digo muchas viviendas, digo cientos de miles de viviendas, millones de viviendas, ¿sí? O cómo le resolvemos el problema a 1 millón de personas o a 500.000 personas. Y ahí está Campo de Mayo. Campo de Mayo está a media hora de la capital federal. Pensemos que todos los días entran 2 millones de personas del conurbano a la capital porque vienen a trabajar. Bueno, Campo de Mayo está acá, a media hora. Tiene 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas. Si solamente se construyen viviendas en 2.500 hectáreas, o sea, en la mitad de todo ese territorio, más o menos, a razón de viviendas de 200 metros cuadrados, se puede resolver el problema de 400.000 personas. Lo digo en presencia de un arquitecto, y con todo respeto, por supuesto, porque seguramente vos, Miguel Ángel, tendrás una cuestión técnica y una visión que seguramente yo no tengo, así que lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Pero digo, ahí está Campo de Mayo. Hoy hay 2.000 soldaditos haciendo cuerpo tierra. Bueno, que se vayan a otro lado, ¿sí? Y ocupemos Campo de Mayo y hagamos un plan de vivienda masivo. ¿Sí? Listo, 2 minutos. Entonces, Campo de Mayo está ahí y con solo usar 2.500 hectáreas, o sea, la mitad, si uno construye casas de 200 metros horizontales, se resuelven problemas probablemente 300, 400.000 personas, y si uno construye torres o complejos de torres hacia arriba, tipo monobloc o lo que fuera, obviamente con un metraje que no sea un lugar de hacinamiento, y probablemente se puedan resolver problemas de 600, 700, 800.000 personas, si no más. Es decir, en Campo de Mayo hoy se puede construir una ciudad entera, porque además de la vivienda se puede incorporar hospitales, escuelas y demás. Ahora bien, y acá nos vamos al problema del empleo. ¿Podemos pensar la resolución de la vivienda y nada más? ¿Les damos la vivienda a todos los que la necesitan y nada más? No, efectivamente hay que resolver el problema del empleo. No se puede resolver el problema de la vivienda si no se resuelve el problema del empleo. Y aquí podemos pensar incluso otras propuestas. ¿Sí? Por ejemplo, desarrollar polos industriales en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, como puede ser, por ejemplo, zonas donde haya lagunas, donde están las lagunas, las escondidas, creo que se llama, o las que están en Chascomús, y en esa zona, donde se puede desarrollar polos industriales, por ejemplo, de producción de pescado, ¿no? Donde se puede trasladar a un montón de gente ahí para trabajar, 10.000, 20.000 puestos de trabajo, habría que pensar técnicamente el problema, e incluso donde se puede resolver el problema de la vivienda. Es decir, se resuelve el problema laboral y se resuelve el problema de la vivienda. Me parece que las propuestas que tendríamos que pensar vienen encaminadas, como de alguna manera marcaron tanto Florencia como Leandro, tienen que ver con el problema laboral. No se resuelve el problema laboral,
no se puede resolver el problema de la vivienda. Son dos procesos que van de la mano, donde la centralidad aparece en el trabajo, ¿sí? Habida cuenta del desempleo y demás. Con esto cierro. ¿Podemos dejar en manos de los gobiernos que nos han gobernado hasta ahora la resolución de tamaño problema? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque efectivamente lo que nos han demostrado hasta ahora es justamente eso, el fracaso de todas las políticas de vivienda. Bueno, muchas gracias. Con esto cierro. Espero no haberme excedido con el tiempo. Bien, abrimos a intervenciones, preguntas. No, bueno, primero agradecerles, me parecieron bastante ilustrativas las exposiciones de todos y todas. Que entiendo que Miguel abordó el problema más desde el lado del urbanismo, por ahí ustedes chicos lo agarraron más de la relación entre el mercado, la oferta de la vivienda en términos de más que nada de alquiler y de acceso a la propiedad, y asociándolo al mercado laboral, y Nicolás más poniendo el eje en el déficit de las condiciones sociales para el acceso a la vivienda. Creo que son como tres patas que se articulan y que habría que profundizarlas, no porque ustedes hayan hecho nada mal, sino porque, para seguir pensando el problema, pero es ilustrativo porque, bueno, uno no puede pensar una urbanidad sin pensar cuál es el modelo de desarrollo estructural que tiene un país, y a su vez no puede pensar el desarrollo de la urbanidad sin pensar cuáles van a ser las condiciones de trabajo y las regiones donde uno va a apostar a ese desarrollo, sea industrial, sea agrario, digamos, el desarrollo económico. Eso para mí fue claro, estuvo bueno, creo que hay muchos puntos de encuentro, muchos puntos en los que quizás hay cosas que a mí se me escapan, por ejemplo, el concepto de barrio popular, yo lo digo como me sale, pero a mí me parece un concepto un poco eufemístico, ¿no? Porque ¿qué significa? Que las 2, 3, 4 millones de personas que no acceden a la vivienda formal de pronto son populares y los otros 12, 13, 20 millones de proletarios que tienen casa que no son pueblo. O los sectores intermedios entre la burguesía dura, la pequeña burguesía, los tenderos, qué sé yo, no son un sector del pueblo. Digamos, entramos ahí en lo ambiguo del concepto de barrio popular y del concepto de pueblo para explicar las relaciones de clase en un país. Visto desde el lugar de, digamos, del problema de cómo se resuelve la relación entre alquiler y propiedad, incluso obviando circunstancialmente el problema del desarrollo macroeconómico del país, yo pienso en qué está pasando. Por ejemplo, ustedes ahí en el último tramo pusieron el tema, bueno, de la asociación con las organizaciones de inquilinos de Madrid. Yo no conozco el caso de Madrid, pero en su momento le puse cierto foco al caso Barcelona, y yo vi que, o mi conclusión en ese momento, digo, para plantear la discusión, que es una organización que lleva prácticamente una década ya, si no un poco más de tiempo, y los logros son de una derrota atrás de la otra. Es decir, en Barcelona el desarrollo especulativo del suelo, el aumento de los alquileres y la apuesta al servicio del mercado turístico no está dando el resultado de la organización, y la organización de los inquilinos ha sido muy grande y muy fuerte también. Entonces, pelear del lugar del inquilino yo creo que es un lugar defensivo que vale y es necesario, pero tiene estos otros límites estructurales que yo creo que son, bueno, ¿qué pasa con la renta y con la propiedad urbana? Y ahí el tema de, como planteabas, Florencia, ¿no? El tema de los instrumentos de inversión que existen en un país, partiendo del supuesto de que aceptamos el capitalismo, cosa que, bueno, no es mi postura, ¿no? Pero en Argentina toda la renta que existe o toda la inversión posible para un capitalista mediocre es, bueno, cambiar la camioneta o comprar un departamento. No son las condiciones quizás que existen en otros países de Europa. ¿Qué medidas, aparte de la construcción de, como planteaba Nicolás, de un bloque de edificios, o más bien, ¿qué tendríamos que pensar en relación al ahorrista, al pequeño ahorrista que por ahí es no sé, qué sé yo, un albañil que se compró 2 casas y dijo yo me jubilo con esto y tiene a un hijo viviendo y se está fraccionando la propiedad, en relación a el valor que está acumulando socialmente? Para mucha gente que no ahorran dólares, ahorran comprar un departamento, pero no estamos hablando de un tipo que tiene 8 propiedades. Tampoco hablamos del lugar de, bueno, defendamos a los pequeños propietarios, digamos, como una cosa fetichista, ¿no? Todo lo que tienen 3 propiedades son pequeñas propiedades. Y no, hay que ver. Pero digo, no tengo una respuesta, es una idea que se me ocurre, algo que me genera dudas, porque a la hora de tomar medidas,
también habría que pensar cómo se extrae el ahorro, digamos, de un sector de la clase obrera que, bueno, hoy muchas veces va a parar a las criptomonedas y a boludeces de ese tipo, perdón el término, o a la vivienda, o a cambiar la moto, a cambiar el auto, cómo tomar esa inversión, ese ahorro, digamos, y convertirlo en un ahorro más fructífero, de modo tal de quitar recursos de sectores medios y bajos, de la especulación inmobiliaria, que no es en este sentido que se lo toman, pero que termina estando ahí, cómo llevarlos en función de, por ejemplo, esta producción industrial de, no sé, la industria del pescado, me imagino, ¿no? Quitarle la presión de ahorro que tiene el sector inmobiliario como lugar de ahorro en Argentina, que tiene estas particularidades que vos señalabas. Y bueno, nada, finalmente en términos de la urbanidad, es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Campo de Mayo, diría? ¿Por qué Campo de Mayo? Digo, sí, no que estoy en contra de que usemos Campo de Mayo, simplemente es una pregunta, ¿no? ¿Para qué aglomerar más o qué resolvería eso? Y no, qué sé yo, comprar unos terrenos en Ruta 6, ¿no? Que por ahí es menos conflicto político, menos conflicto con el ejército, menos conflicto con cierta idea de una posición estratégica de defensa de seguridad nacional. Nada, ideas que se me ocurren y para ir ordenando. Bien, ¿alguien más? ¿No sería más conveniente en hacer no tan pequeños edificios, o sea, edificios, como decían los del Campo de Mayo, edificios monobloc, se entiende, un edificio no tan grande, no conviene más hacer torres casi rascacielos que hasta se puede poner, hacer no tan anchos, ni una persona por piso, pero muchos pisos, entraría mucha más gente en menos terreno, y con eso también se puede utilizar un terreno hasta más cercano de la capital, con menos tiempo de viaje. Bien, gracias. No, trataré de ser breve. Bueno, siempre digo lo mismo y después me extiendo. Pero, a ver, a mí me parece que la conversación o las intervenciones han ido derivando al final muy en la idea de que hay que construir muchas viviendas, ¿no es cierto? Y creo que yo, por lo menos, he tratado de mostrar que el problema no está ahí, ¿no? Dije al principio lo que ha incrementado la producción de vivienda desocupada en la Argentina, que ha duplicado la producción, el incremento de población y el incremento de hogares. Quedaron bien los chicos del CELS, que al no haber muchos instrumentos financieros en la Argentina donde ir a parar los ahorros, en general los ahorros van a parar a una, digamos, segunda vivienda, segundo departamento, tercer departamento, o en muchos casos, por supuesto, a los desarrollos especulativos inmobiliarios. Y en esto que ha ocurrido a partir de digamos, de estas, lo que se llamaron las burbujas de los créditos hipotecarios a nivel global, que también tuvo ese impacto en la Argentina, en la cual se construyeron se hizo mucha inversión inmobiliaria tipo Puerto Madero, Puerto Norte en Rosario y en muchas otras ciudades de la Argentina, donde directamente simplemente se depositan activos para poder comercializar en los mercados globales financieros y a nadie le interesa que eso esté ocupado, ¿cierto? Es decir, hay una enorme producción habitacional por parte del mercado privado que sin duda no está siendo ocupada por la población. Por lo tanto, es cierto que hace falta viviendas nuevas en una proporción relativamente baja con respecto a lo que hay que arreglar de los territorios deficitarios que tenemos en la Argentina. A cualquiera de los invito a que recorran las periferias de las ciudades en cualquier parte del país. Salgan del casco céntrico, vayan al conurbano, ustedes que están en Buenos Aires, o en cualquier ciudad del interior del país para ver lo que son las áreas, lo que llamamos las áreas urbanas deficitarias. Es decir, la gente más pobre que hoy padece situaciones de vivienda deficitaria está en el territorio, está viviendo de algún modo y está viviendo dentro de alguna
vivienda precaria. Lo que hay que hacer es arreglar esos territorios, y arreglar esos territorios tienen que ver con estas nuevas políticas habitacionales que son básicamente que se las llama de integración socio-urbana. Ese es, de cierta manera, a donde hay que canalizar gran parte de la inversión de la política habitacional, no solo en Argentina, en América Latina, y así se está haciendo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es que, en primer lugar, esas políticas tienen recursos absolutamente insuficientes para la magnitud que tiene el problema. O sea, hace falta mucho mayor inversión. Y para que haya mucho mayor inversión del Estado en el sector de la vivienda, hay que construir un sistema social de la vivienda que, así como en Argentina naturalizamos nosotros el sistema educativo o el sistema de salud, que están desarrollados con una relativa accesibilidad gratuita a partir de las políticas públicas, la vivienda tiene que formar parte de ese sistema social, y como alguna vez lo formó. Y para formar parte de eso hay que desmercantilizar la vivienda. Debemos dejar de pensar que la vivienda es algo que se compra y se vende por el mercado. Eso corresponde a un sector muy bajo ya lo dijeron los chicos del CES nuevamente, o lo que cuesta comprar una vivienda hoy para un para un asalariado, ¿no es cierto? Entonces, no hay que pensar que la vivienda es un bien de mercado como un automóvil. La vivienda social debe ser como el transporte público, debe ser accesible, y para eso hay que sacarlo de las relaciones de mercado. Y hay que desmercantilizar. Desmercantilizar significa que no debe ser objeto de comercialización. Pero, bueno, esto requiere, por supuesto, profundizar mucho más los conceptos de los que estoy hablando, y creo que se va a extender por mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero quiero redondear la idea. Tenemos que arreglar los territorios, arreglar las ciudades, y eso es básicamente lo que va a mejorar la calidad de vida. Y, por supuesto, desmercantilizar significa reconocer derechos. Es decir, las políticas tienen que ser desde una perspectiva de derechos, de derecho a la vivienda, de derecho a la ciudad, y, por supuesto, que eso está asociado al modelo de desarrollo y a la posibilidad que tiene la población de acceder a empleos protegidos que le permitan acceder a estos servicios. Bueno, esa es un poco la perspectiva que quiero dejar clara, ¿no? Muchas gracias. Paso ahora la palabra a Florencia y Leandro. Bueno, muchas gracias. Yo coincido bastante con lo que estaba mencionando Miguel. O sea, entiendo que hay partes del país donde la construcción es necesaria, pero por lo menos donde depende del lugar. En Capital Federal, yo hablo de Capital no porque Capital me parezca que sea el modelo ni el mayor de los problemas, sino porque es lo que conozco, digamos, porque es lo que estudio. Entonces no quiero hablar sobre cómo resolver los problemas del resto del país con las condiciones habitacionales de Capital Federal. Entonces, en Capital Federal, como dice Miguel, viviendas construidas sobran, no faltan. Digamos, aumentan las viviendas desocupadas, pero no solo aumentan las viviendas desocupadas, vemos todo el tiempo que están construyendo edificios y la población de la Ciudad de Buenos Aires no varía. Entonces, hay hogares más chicos, hay la misma hay la misma cantidad de habitantes, pero hay muchísimas más viviendas. No necesitamos más viviendas, necesitamos que esas viviendas sean accesibles. Y en ese sentido me parece también que es importante poner en cuestión, un poco en relación a esto que decía Miguel sobre el sistema social, de pensar la vivienda como pensamos la salud, como pensamos la educación. Existe en el marco del capitalismo, y un capitalismo con un Estado que está articulando ciertas posibilidades de mercado. Aún así, tenemos educación pública, tenemos salud pública, pero no podemos pensar en vivienda pública y no podemos pensar otras formas de tenencia. El alquiler no tiene por qué ser una forma insegura. Mayor regulación en el alquiler, mayor regulación de la concentración de la propiedad. Por ejemplo, para nosotros es imposible dar un dato de concentración de la propiedad. No sabemos cuántas viviendas tiene cada propietario. Eso, digamos, son cuestiones centrales, fundantes de la posibilidad del acceso a la vivienda. Si una persona tiene 50 viviendas pero vive en una sola, tenemos un problema.
Porque hay también un límite en torno a lo que podemos construir, en torno a lo que necesitamos, en torno a lo que nos hace bien en términos de... Digo, también necesitamos espacios verdes, también necesitamos otro tipo de territorios, no solamente vivienda. De hecho, en parte lo que mencionó Miguel en su exposición es que muchos planes de vivienda fallaron porque eran inhabitables, porque habitar no es tener una casa nada más. Digamos, y hay gente que no es que simplemente quiere una casa, quiere vivir en un lugar que tenga sentido en relación a sus relaciones sociales, en relación al acceso a su trabajo, en relación a un montón de cosas. No somos, no sé, no necesitamos una especie de jaula, digamos, de lugar de depósito donde poner personas. Digamos, no va un poco, me parece que la solución no va por ahí, pero sí en cuestionar el estatus de propiedad privada de la vivienda. Cuestionar lo que pueda existir, digamos, es un instrumento de ahorro y ahí, por ejemplo, volviendo a la pregunta sobre los instrumentos de ahorro, fracasó, es una profundización de la financiarización, no es una profundización de la mercantilización en el sentido contrario al que decía Miguel, que insisto, para mí la clave está ahí, está en desmercantilizar la vivienda, en pensar otras formas. Digo, ¿podría existir una oferta de viviendas en alquiler del propio Estado, donde las personas no sean propietarias, pero sepan que no los van a echar por cualquier cosa, que no les van a cobrar un precio abusivo, etcétera? O que ni siquiera tengan que pagarla, pero no tengan por qué ser propietarios, que la siguiente generación no dependa de la herencia de la generación anterior, de condiciones que son completamente desiguales y que se reproducen generación tras generación. Volviendo al instrumento de ahorro, pensando en formas de acceder, etc. Los UVAs no era tan mala idea, porque lo que los UVAs buscaba era desdolarizar el mercado. La desdolarización del mercado no puede ser una especificación así, cabeza de termo, las cosas no funcionan así, los mercados no se sostienen así. Y de hecho, también el acceso a la vivienda a través del crédito, que es una forma de profundizar la mercantilización, trajo consecuencias cuando no se produjo suelo, que es parte de lo que estaba hablando Miguel. O sea, los Procrear, entre el 2012 y el 2016, que construyeron un montón de viviendas, por un lado impulsaron la actividad económica, porque la construcción, como sabemos, es una actividad que arrastra a todas las demás, pero también lo que hizo fue elevar el precio de suelo de las pequeñas y medianas ciudades del país. Los UBA en Capital Federal, que eran para comprar vivienda construida, elevaron el precio de suelo. Si no pensamos integralmente a la vivienda con el suelo, las consecuencias mercantiles, etcétera, esto no es sostenible. Lo accede una generación y la siguiente ya no accede más. Yo coincido con Miguel que para mí la alternativa es pensar o la desmercantilización o formas alternativas que convivan, que hayan sistemas mixtos, como existe un sistema mixto en la educación, un sistema mixto en el sistema de salud. Pensemos otras formas donde la tenencia no sea lo que garantiza la seguridad, sino estamos reforzando cada vez más los principios, los cimientos del capitalismo, digamos. Así que bueno, no sé, yo lo veo así. Sí, bueno, breve, porque solamente tengo que acordar con lo que dijo Miguel y con lo que acá reforzó Flor. El problema de Argentina es muy poco vinculado a la cantidad de nuevas viviendas. Eso está súper estudiado. Y de hecho, la política de construcción de viviendas, como mencionaba recién Nicolás, es política de empleo. Eso es... uno lo puede ver cuando recorre las distintas provincias donde ves las construcciones seriadas de todas viviendas iguales, que entre paréntesis bastante feas son, ¿no? Porque también hay que decirlo eso. Viviendas construidas todas iguales por empresas vinculadas del lugar de la gente donde va a vivir, son muy, muy feas. Resta ver, por ejemplo, lo que hizo acá el gobierno de la ciudad en la Villa 31, esas viviendas que les llaman las containeras, son espantosas, son viviendas construidas por el Estado, por empresa, que obviamente la gente va a vivir ahí porque antes vivía en un lugar peor, y sobre todo porque la ubicación de la villa o barrio popular, creo que la discusión no pasa mucho por ahí. Eso fue una descripción que se utilizó en ese momento para sacar esa ley, pero no sé si la discusión pasa por ahí. Pero más allá de eso, coincido con que la problemática de la vivienda tiene que ver con empezar a pensar otras formas de acceder a este derecho. Spoiler, estamos a punto de sacar un libro nuevo con el CELS, sale el mes que viene, y un capítulo tiene que ver con el límite de la propiedad privada en la vivienda y para poder hacer cumplir este derecho. Entonces, desde este lugar refuerzo la idea de que el problema no es la construcción,
Y sobre todo que pensar que un Estado tiene que construir, la forma que lo hace es fea y deficitaria, y son políticas de empleo. ¿Por qué se dinamiza la construcción de viviendas? Esto está bueno para que, no sé, un día si recorren la Argentina, vas al conurbano de San Juan, ves todas las viviendas seriadas. Vas acá a Avellaneda, ves todas las viviendas iguales. Ese tipo de políticas son políticas que mueven el empleo, porque la construcción mueve el empleo. Así que me parece que no pasa por ahí. Último aporte, el gobierno de Portugal acaba de lanzar un plan integral de concepción de la vivienda que incluye el castigo a la vivienda ociosa y la dinamización rápida de una vivienda vacía. Es decir, si una vivienda está vacía, el gobierno detecta que está vacía, debe volcarse al alquiler. Aquí en la ciudad se hizo un estudio sobre viviendas vacías a partir del consumo de luz y se identificó que cerca del 10% de las viviendas de aquí están vacías. Es un dato como mucho más fiel que el dato del censo, que fue una persona tocó el timbre y después se contabilizó. Aquí se hizo un estudio un poco más serio, un poco más integral, que obviamente debería continuarse para poder saberlo. Entonces, ¿por qué no pensar de dinamizar esas viviendas? ¿Por qué no pensar en lo que recién comentaba Flor, de pensar otras políticas de herencia? Sí, nada, eso. Me parece que hay que abandonar esa lógica que, como recién marcó Nicolás, fracasó. Él se la vincula a los gobiernos. Yo creo que es la política que fracasa, que es esa visión de un Estado constructor, es la que debe abandonarse y pensar en otro tipo de políticas. Paso la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muy, muy breve. Sostengo la necesidad de construir vivienda para seguir apostando a un debate a futuro. ¿Por qué? Es cierto, ¿existen viviendas desocupadas? Efectivamente es cierto. ¿Cómo hacemos para vivir ahí? ¿Expropiamos? Bueno, estamos hablando de otro sistema social. Entonces, si vamos a expropiar para habitar esas viviendas desocupadas, expropiémosla. Pero ya ahí estamos hablando de socialismo. Perdón. En la actualidad, la vivienda es una mercancía. Nos guste o no, es una mercancía. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un modo de producción capitalista. Eso es así. Luego, ¿existen viviendas deshabitadas? Sí. ¿Millones? Sí. El déficit de vivienda es mayor. Eso está con los datos censales. Luego, ¿acaso vos, Miguel Ángel, decías, y yo te doy la razón, hay mucha gente que vive en esos barrios, en zonas precarias y demás, no hace falta construir vivienda? Sí hace falta construir vivienda, porque esas viviendas se caen a pedazos. Entonces hay que construir viviendas. Es más, ¿acaso no hay poblaciones a las cuales hay que relocalizar, que viven a menos de 3 cuadras de un basural, como si viviera a 10 no fuera muy distinto? Donde viven todos contaminados. ¿Acaso no hay que relocalizar a esa población? Y la población que vive en zonas inundables, bueno, uno podría decir, no, Nicolás, hay que hacer una obra hidráulica. Perfecto, que se haga, porque hasta ahora no se hizo. ¿Acaso no habrá que relocalizar a un montón de población que vive cercanos a los humedales y demás? Y sí. ¿Hay que construir viviendas? Sí, muchísimas. Por supuesto que también hay un montón de proyectos que hacer que tienen que ver con la urbanización y con todo lo que se mencionó acá. Porque si vamos a dejar que esa población se muera ahí hacinada y demás. Ahora, yo quiero retener algo acá que no se mencionó. ¿Y las ocupaciones de tierra qué son? Son la expresión de todas las contradicciones de este sistema social. La pobreza, la indigencia, el hambre, la caída salarial, el empleo te llevan a eso. ¿A qué? Y a resolver el problema por tus propias manos. Ocupaciones hay en todos los lugares, en todas las provincias del país. ¿Y cómo lo ha resuelto en el 2020, para no ir más lejos, el gobierno actual? Con represión. Es decir, saquen a todos estos tipos de acá, vuélvanse a sus casas, hacinados. Y bueno, entonces, ¿cómo no voy a plantear que esto es una cuestión de los gobiernos que han pasado hasta ahora? Si lo han resuelto así, con represión, echando gente y demás. Luego, el problema de los alquileres, incluso la ley de alquileres, y es una disputa puramente mercantil. En esta disputa por la renta urbana, en lugar de 2 años, alquilame 3. ¿Es un beneficio? Claro que sí. En lugar de 2 garantías, déjame una o ninguna, o algo que no sea tan... Claro que es un beneficio. Ahora, ¿resuelve el problema habitacional? ¿Resuelve el problema de la vivienda? Segundo, ¿a quién se lo resuelve? ¿A la clase obrera registrada? ¿A la mejor paga, a la que está en blanco? ¿Cuántos son? ¿Y el resto qué? Entonces,
el problema de los alquileres resuelve parcialmente el problema, pero no totalmente. Acá apostamos a decir, bueno, ¿cuál es la centralidad que tiene que tener un Estado? Un Estado tiene que tener la centralidad de resolver el conjunto de los problemas habitacionales y no solo una parte. Por eso tratamos de pensar la totalidad. Y por eso en otras mesas, en estas jornadas, se ha hablado de planificación, se ha hablado de desarrollo económico, se ha hablado de cómo hacer para levantar esta Argentina. Y el problema de la vivienda está inmerso en estos problemas. Por eso digo, defiendo la posibilidad de construir vivienda, al menos en el mientras tanto. Si el día de mañana construimos un socialismo y la vivienda deja de ser una mercancía, bueno, ahí estaremos hablando de otra cosa. Porque todas las viviendas deshabitadas serán habitadas. Porque la vivienda deja de ser una mercancía. Y ahí no hay un problema intergeneracional ni nada por el estilo. Porque la vivienda es la vivienda porque es una necesidad social. Y el Estado resuelve, el socialismo resuelve una necesidad social. Mientras tanto, está en manos del capitalismo. ¿Y cómo resuelve el problema? Con la demanda solvente. Por eso es tan difícil alquilar. Por eso es tan difícil comprar. Porque esas cuestiones solo resuelven la demanda solvente, es decir, aquellos que tienen plata para pagar. ¿Es el conjunto de la clase obrera? No, es una parte pequeña, la clase obrera en blanco, la que paga el impuesto al salario, ¿sí? Cuarta categoría, a las ganancias. Sí, pero mucho más no. Entonces, uno puede hacer cambios en la ley de alquileres y demás, pero ¿eso va a resolver el problema de la vivienda en la Argentina? No. ¿Va a resolver el problema de la habitacional en la Argentina? No. Me parece a mí. Va a resolver un problema, va a resolver una parte, pero no el todo. Nosotros apostamos a pensar, bueno, ¿cómo defendemos el conjunto de esos problemas? Por supuesto que es un debate, el debate está abierto, por supuesto que podemos seguir debatiendo, y yo lo planteo, obviamente, con el mayor respeto. Acá hay un libro con compañeros y compañeras que son investigadores, que saben de lo que están hablando. ¿Sí? Con Miguel Ángel y con ustedes, por supuesto. Pero digo, bueno, ¿cómo hacemos para resolver el conjunto de los problemas habitacionales o de vivienda del país? Eso, gracias. Bueno, saludo el debate, que bueno, son debates que han ido recorriendo las distintas mesas de estas jornadas, muchos de estos con distintas aristas. Mencionaba Nicolás la planificación, la mesa de la noche, estaba un panel discutiendo la planificación y discutiendo si la planificación estatal fracasó en el pasado, por qué ha sido, y en todo caso, que hay que cambiar para que esa planificación no fracase, cuáles son los cambios en torno a eso. Y en ese sentido, bueno, invito, porque son todas discusiones que están interconectadas, invito, como decía, a seguir luego en las redes, a ver los videos de las charlas, porque a veces también la lógica de los planteos se entienden en su globalidad. Por eso invito a leer el libro Argentina 2050 de Eduardo Sartelli, está en la mesa de las librerías de las editoriales, y también es un libro de descarga gratuita. Y entonces, decía, recomiendo a todo el público que vea este video, que vea el video de la charla de planificación de ayer, y quizás las charlas sobre conurbano, que también estuvimos discutiendo esto de cómo evitar que ciertas políticas lleven a la guetificación. Leandro hablaba de empresas constructoras no responden a las necesidades de los espacios, de las localidades, los vecinos de ahí, que son empresas de afuera, que la ganancia, la fealdad de esas construcciones, por eso lo vinculo con algunas cosas que hablábamos ayer en la mesa de Conurbano, y no toda construcción de vivienda estatal tiene que ser así como anoche discutíamos, no toda planificación tiene que repetir los problemas de planificaciones pasadas, porque hay cosas que se pueden cambiar, lo mismo en la construcción de vivienda, y ahí uno de los ejes... por eso decía, para que se entienda el conjunto de la mirada nuestra, conviene quizás leer estas ideas en Argentina 2050, o seguir después
quienes puedan, los invito al conjunto del Congreso. Para nosotros, una construcción estatal de viviendas es estatal. No hay lugar para la empresa privada ahí, porque el Estado tiene que dejar de ser un Estado bobo que todo lo que el Estado hace, en vez de estar en beneficio de la clase obrera, está en beneficio de los empresarios. Y esto que venimos señalando en todos lados se reproduce cuando el Estado dice que el Estado construye vivienda y en realidad le da la plata a la patria contratista. Y ahí esas viviendas terminan beneficiando a esa patria contratista que abarata costos y construye edificios que son inhabitables, y como decía ayer en la mesa del conurbano, que la gente que fue adjudicada de esos edificios ni los quiere escriturar, porque quiere que en Lugano, si yo escrituro mi edificio, en parte me tengo que hacer cargo de problemas estructurales de la constructora que dejó edificios con fallas estructurales gigantescas y que ningún obrero puede pagar para resolverlo en su consorcio. Entonces, todo esto que está diciendo Nicolás de pensar al revés en vivienda tiene que ver con esto de pensar al revés un conjunto de cuestiones que son las que estamos invitando a debatir, y que, por supuesto, todos los aportes de todos estos debates ayudan a que cada uno de nosotros, desde las perspectivas, esperamos que sus aportes nos ayudan mucho a nosotros a pensar. Esperamos que esta discusión ayude también a quienes tienen otras líneas a pensar también sus posiciones en el debate, ir construyendo, porque lo que necesitamos es esto, pensar respuestas concretas y soluciones concretas a los problemas más acuciantes del país, que creo que esa voluntad y esa inquietud es lo que caracteriza a todos los que hemos estado discutiendo estos días y se ha reproducido hoy en este panel. Así que bueno, invitarlos a todos a que sigan. Ahora tenemos un breve receso para el almuerzo, pero a la 1 se retoman las mesas. Mis agradecimientos a todos los panelistas. Y bueno, que nos sigan acompañando hoy a la tarde y luego en redes sociales cuando subamos las filmaciones. Muchas gracias.